se tiende a decir, hay novela histórica y aparte hay ficción. La novela histórica o la novela en general es ficción, siempre. Ahora tendemos a irnos a ese lugar común en donde preferimos la historia novelada, que no es una novela histórica. O sea, la historia novelada es tomar a un personaje que existió y narrar o novelar aquellos acontecimientos que sucedieron con diálogos, o sea, para que sean visibles. Y luego está la novela histórica, que Benito Pérez Galdós decía, la novela histórica es la invención de esos personajes anónimos que nos dan una visión de contexto, de época, de entorno. Y esos no necesariamente existieron, son posibles personajes. Esa es la auténtica novela histórica. Ahora, la gente tiende a confundir ese ámbito de es que eso no sucedió. Obviamente, en la novela histórica siempre va a haber ficción, siempre. Y de hecho el novelista ahí es donde se recrea en la ficción. Nuestro oficio es el de inventar, el de novelar, el de contar mentiras que parecen verdades. Y eso es lo divertido de escribir. Pues eso, que hay muchísima historia novelada. O sea, cogen a un personaje histórico que en sí mismo, su historia es una novela per se, porque tiene muchos elementos literarios, traiciones, conjuras, frustraciones, amores, y lo novela, va narrando escena a escena. Es un lugar muy seguro. Es un lugar muy seguro porque lo único que tienes que hacer es ir tirando del hilito y ya está. No te involucras, no te comprometes, no te juegas nada. Todo lo que no te pueden cuestionar porque todo lo pueden comprobar. Yo creo que eso también es muy aburrido. A mí me parece muy aburrido como escritora. De hecho, cuando yo estaba escribiendo esta novela, las partes más aburridas eran las comprobables. Porque no me podía salir, o sea, nada más iba... ¿No? Sí. Lo divertido era cuando inventas, cuando imaginas, cuando te das la licencia de ser escritor. Totalmente. Y, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Hoy sabemos que es más común que el andar a pie, o sea, ya no es la excepción, es prácticamente la mitad. O sea, eso de decir minorías, bueno, a ver, pongamos a las minorías en una balanza y no son minoría, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, pero el término creo que no se habla del término como homosexualidad hasta 1869. No sé, no. Entonces, pero vamos, que tenían la bisexualidad, la homosexualidad, o sea, eso no se inventó ayer. Y que Maximiliano fuera homosexual es una posibilidad perfectamente comprobable. Incluso este personaje, el de Scherzer-Lechner, que era un húngaro que estaba con él, al final de su vida lo echaron de palacio porque le hablaba muy de cerca al emperador y la gente decía, ¿pero este quién es? ¿No? Y entonces lo echaron de palacio y hay cartas en donde Maximiliano le escribe a Sebastián Scherzer-Lechner y le dice, ha sido la decepción de mi vida. Y luego están las otras cartas, las de Scherzer-Lechner, en donde lo chantajea diciendo, si no me pasas una pensión vitalicia, ventilaré lo nuestro. Y esto existe. Entonces es perfectamente normal, hasta cierto punto comprender que eran amantes. Vamos, eso no hay que ser muy listo para llegar a esa conclusión, ¿no? Pues yo tengo la novela en la cabeza y entonces necesito unos personajes que me ayuden a contar la historia. Y bueno, esto es una decisión totalmente pensada. Necesito un personaje, un soldado belga que esté con ella para contar esta historia que quiero contar. Necesito una dama de la corte que me permita estar con Carlota en los momentos de intimidad. Alguien con quien Carlota pueda hablar cuando está en completa soledad, un hombro en el que apoyarse. Necesito que haya eso. Lo buscas en los documentos. Yo busqué que hubiera, por ejemplo, una dama de la corte que hubiera estado con Carlota todo el tiempo y no existe. Siempre hubo pequeñas, claro, durante temporadas, damas aquí, damas allá, pero nunca hubo la misma. Entonces eso te lo tienes que inventar, porque no la hubo, pero la necesitas para la trama. Son licencias literarias, por supuesto. Es que no les dio tiempo.
no les dio tiempo, o sea, fueron solo 3 años, de los cuales uno estuvieron reconociendo el terreno, estaba en guerra México, estaba, no era un terreno homogéneo, era convulso, era un momento muy complicado, muy complicado. Y por supuesto llegaron con el 50% de la gente en contra, y aunque tenían ideas liberales, Juárez tenía mucho en común con el emperador, pero jamás lo iba a admitir, obviamente, pues si pasa hoy, que no te pones de acuerdo con la oposición, pero ni por casualidad, ¿no? Eso no existe, o sea, siempre la política es manipulación. Y jugamos todos el juego, ¿no? De alguna manera u otra intentamos que se nos manipule lo menos posible, pero eso es así, ¿no? Claro, sí. Y eso es de siempre, desde los griegos, de los romanos, de muy atrás, eso no es de ahora. Yo por lo que pude leer de Carlota y por cómo se comportaba, ella fue una mujer educada en el sufrimiento. Se vestían de negro, su madre se murió con 10 años, fue criada por institutrices, tenía 2 hermanos que la, digamos, ¿cómo se dice? Como que la aprisionaban, ¿verdad? Porque ella era mujer. Y estaban educados en la austeridad, la severidad, en la preparación mental. De hecho, ella aborrecía a Sisi Emperatriz, su cuñada, la esposa de Francisco José, el hermano de Maximiliano. Sí, claro. Porque Sisi era una muñequita de porcelana, una mujer muy bella. Carlota no era tan bonita. Y entonces le parecía banal. Le parecía que perdía mucho el tiempo con la belleza, con peinarse, con cosas que no eran de una política. Por ejemplo, cuando el imperio se va a desintegrar, viene la guerra franco-prusiana y entonces Napoleón dice: necesito a todos mis soldados aquí porque nos va a comer Prusia. Y entonces se lleva y abandona a su suerte a Maximiliano. Ella decide, que así es como empieza la novela: me voy a ir a rogar, a implorar, a hacer lo que tenga que hacer para hablar con Napoleón III y convencerlo de que no nos abandone a nuestra suerte. Eso no es de una mujercita débil que está esperando que le solucionen la vida. Claro. Entonces también tenemos que hay que superar el mito, hay que superar la historia que se nos quiere vender y ver a la mujer. En mi novela, en Carlota, eso es lo que yo pretendo, que se vea no al personaje mitificado, sino a la mujer que luchó contra viento y marea, contra todas esas dificultades. No tenía el apoyo, o sea, Maximiliano la apoyaba, pero como te puede apoyar un amigo, ¿no? Pero no como una pareja que te hace fuerte. Ella se hacía fuerte sola. Y por supuesto también tenía dudas, había momentos de duda en ella, de tristeza, de soledad, y se recomponía e intentaba salir adelante. Es curioso, sí, porque siempre pensamos en Carlota como una mujer hecha ya mayor, ya loca. O sea, ya pobrecita, estaba loca y por eso quería un trono, porque estaba loca. Pues no, lo que ella quería era una vida, la vida para la que se la había formado, la vida para la que se la había preparado. Y en Europa era normal que te dieran un trono que no era el de tu país, o sea, el de Grecia, el de España mismo, lo tomaron los Borbones, que eran franceses. El rey que está ahora en España es Borbón, y eran franceses. Y bueno, en fin, está llena de ejemplos la historia de monarcas que por las alianzas y los matrimonios terminaban gobernando en otro lugar y se naturalizaban para hacer. Y eso era, ellos estaban educados en esa lógica. Entonces, en su cabeza no era tan raro ir a gobernar. Si me toca gobernar ahí, pues para allá me iré, ¿no? Y todas esas cosas hay que entenderlas para poder comprender el contexto en el que ellos vinieron. Y desde luego ellos, Carlota sobre todo, tenía muchas ganas de hacer bien su trabajo. Y ella tenía el sentido del deber ser, y quería hacer bien el trabajo que se le había encomendado.
Ese es el problema, cuando tienes que sintetizar. Un día precisamente hablando en voz alta con alguien, diciendo, es que no sé por dónde empezar porque tengo esto, tengo tanta información, y al explicarle que no sabía por dónde empezar, me di cuenta que le estaba contando la novela. Y me dijo, pues si ya la tienes, si me la estás contando. Y yo, oye, sí, ¿verdad? Entonces la decisión de ponerte a escribir también es como un momento de... Creo que ya eché todo en la olla para preparar el guiso, ¿no? Sí, es un proceso complicado, que requiere valor también y convicción. Es como aventarte a la alberca, ¿no? En algún momento tienes que dar el salto. Esta es una pregunta muy buena. No, porque siempre miro a México. Sí. O sea, siempre busco en México. Y alguna vez he estado tentada de buscar en otro sitio, pero no. Sí, mi pasión es como Carlota, es México. ¿Es sensibilidad? No sé qué será, que pues igual no, sensibilidad. Pues es como lo que me apasiona, tal vez más la palabra es pasión. Es pasión. Sí, qué buena pregunta. Bueno, ahora estoy leyendo, acabo de terminar La carne de Rosa Montero, y otro libro que se llama La lección de anatomía, de Marta Sanz. Es una chica española que el año pasado ganó el premio Herralde de novela con Farándula. Y tengo que leer ahora otro de Isaac Rosas que se llama La habitación oscura. O sea, nada que ver con historia.